Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudio con Podcasts. Exacto, volvemos a la carga con un nuevo tema. Y hoy vamos a profundizar en algo que a muchísimos de vosotros os interesa, y mucho. Sin duda, algo que preocupa e inquieta a partes iguales a muchísima gente. Hablamos, cómo no, del acceso a la Universidad de Extremadura. En concreto, a la selección de personal. Y para ello vamos a diseccionar un artículo clave, El artículo 45. que lleva por título Bolsa de Trabajo. Nuestra misión hoy va a ser analizar con lupa cada frase, cada coma de este artículo. Para que no quede ninguna duda sobre su significado y su aplicación. Desmenuzarlo completamente. Exacto. Queremos que al final de este episodio, o mejor dicho, de esta inmersión profunda, Que al final de esta inmersión, sí, tengáis una comprensión total de cómo funcionan las bolsas de trabajo en la UEX. un tema, como decíamos, que genera mucha expectación. Empecemos pues por el principio. El primer punto del artículo 45 nos habla de la formalización de la bolsa de trabajo. ¿Qué nos dice exactamente? Bueno, el artículo empieza de forma muy directa, ¿no? Sí, directo al grano. Dice, literalmente, en la Universidad de Extremadura se formalizará una bolsa de trabajo. Una declaración de intenciones clara. Y esta bolsa de trabajo es única o hay subdivisiones. Ahí el artículo ya entra en detalles. Continúa diciendo, existirá una bolsa de trabajo para cada escala de la Universidad de Extremadura. Es decir, que no hay una única bolsa, sino que se crean diferentes bolsas según la categoría profesional. Exacto. Imagínate que es como si tuviéramos diferentes listas, ¿no? Ajá, como diferentes listados según el tipo de puesto al que se opta. Eso es. Para cada escala, su propia bolsa. Vale, perfecto. Y ya que tenemos estas bolsas separadas por escalas, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Para qué se crean estas bolsas de trabajo? Pues el artículo lo deja claro en la siguiente frase. Dice, la finalidad de la bolsa de trabajo será la selección de personal interino. O sea que estas bolsas se utilizan para cubrir puestos de forma temporal, ¿verdad? Exactamente. Cuando hay una necesidad de cubrir un puesto de forma transitoria, se recurre a la bolsa de trabajo correspondiente a esa escala. Tiene sentido. Y una vez surge esa necesidad, ¿cómo se decide quién se contrata de la bolsa? ¿Hay algún procedimiento? Sí, el artículo es muy preciso en este punto. Dice, la selección se efectuará atendiendo a un riguroso orden. Riguroso orden. Eso suena a que hay un sistema muy específico, ¿no? Sin duda. Es decir, que la universidad no puede elegir a cualquiera de la bolsa de forma arbitraria. Debe seguir un orden preestablecido. Exacto. Hay un orden que debe respetarse de forma estricta para garantizar la imparcialidad en el proceso. Ya veo. ¿Y este proceso de selección, cuándo se pone en marcha? El artículo lo explica. Dice, conforme se vayan produciendo las necesidades a cubrir. O sea que la bolsa se activa cuando hay una vacante, una baja o cualquier situación que requiera personal temporal. Eso es. No es un proceso continuo, sino que se activa en función de las necesidades del momento. Hasta ahora, si no me equivoco, hemos visto que se crean bolsas separadas por escalas, con el objetivo de seleccionar personal interino siguiendo un orden estricto, y que se activan cuando surgen necesidades. Totalmente. Y hay otro aspecto importante que no podemos pasar por alto, la transparencia. Cierto. ¿Qué dice el artículo sobre la transparencia en este proceso? Pues dice claramente, la Claro. bolsa de trabajo será pública. Es decir, que todo el mundo puede acceder a la información sobre la bolsa, ¿no? Exacto. No es algo que se mantenga en secreto, sino que se hace público para que cualquiera pueda consultarlo. Y esto no se limita solo a la creación inicial, ¿verdad? No. El artículo añade, así como sus pertinentes actualizaciones. O sea que cualquier modificación en la bolsa, como nuevas incorporaciones, exclusiones, etcétera, también debe ser pública. Exactamente. Ujú. La transparencia debe mantenerse durante todo el proceso, no solo al principio. Muy bien. ¿Y toda esa información, cómo llega a los interesados? El artículo lo especifica. Dichas actualizaciones se comunicarán puntualmente a la Junta de Paz. La Junta de Personal de Administración y Servicios. Sí, ellos reciben toda la información actualizada sobre la bolsa. Perfecto. Con este primer punto, creo que tenemos una idea bastante clara de cómo se formaliza la bolsa de trabajo, su estructura, su objetivo, el método de selección, la activación y la transparencia. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora al segundo punto del artículo 45, que trata sobre la confección de la bolsa, es decir, quiénes pueden formar parte de ella. Claro. El segundo punto empieza diciendo, la bolsa de trabajo se confeccionará con aquellos aspirantes que, sin haber superado las correspondientes pruebas selectivas. Espera. Eso significa que no es necesario haber aprobado la oposición para estar en la bolsa. Es interesante, ¿verdad? El artículo continúa. Hayan aprobado al menos el primer ejercicio. O sea, que no es necesario haber superado todas las pruebas, pero sí la primera. Exacto, ese es el requisito fundamental. Haber aprobado el primer examen de la oposición para esa escala en concreto.
aunque no hayan llegado a la fase final. Exactamente. Si alguien aprueba el primer ejercicio pero no supera el resto de pruebas, puede formar parte de la bolsa. Entiendo. Es como si se les diera una segunda oportunidad de acceder a un puesto en la universidad. En cierto modo, sí. Es una forma de reconocer que tienen un cierto nivel de conocimientos y aptitudes para el puesto. Y que podrían desempeñar funciones de forma temporal si surge la necesidad. Exacto. Entonces, para resumir este segundo punto, la bolsa se forma con aquellos que se presentaron a la oposición de esa escala y aprobaron al menos el primer ejercicio, aunque no hayan superado el proceso completo. Correcto. Y ya para terminar, el tercer punto del artículo 45 nos habla de los criterios que rigen esta bolsa de trabajo. Sí, este punto es bastante breve, pero muy importante. ¿Qué nos dice exactamente? Dice, los criterios por los que se regirá la citada bolsa serán los determinados en el acuerdo entre la gerencia y la CIBEA vigente a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo. Vaya, parece un trabalenguas. Un poco sí, pero es clave para entender cómo funciona la bolsa. Si lo he entendido bien, aquí no se especifican los detalles de cómo funciona la bolsa. Bueno, Ya. no se detallan en este artículo. Se remite a otro acuerdo. ¿A qué acuerdo se refiere? Al acuerdo entre la gerencia de la universidad y la CIBEA. La CIBEA, si no recuerdo mal, es la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del Acuerdo. Correcto. Es un órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos en la universidad. Y en ese acuerdo se especifican los detalles de cómo funciona la bolsa, ¿no? Exactamente. Cosas como el orden en que se llaman los candidatos, la duración de la estancia en la bolsa, cómo se actualizan las listas, etc. Ya veo. Entonces, este artículo 45 nos da un marco general, pero los detalles operativos se definen en otro acuerdo. Sí. Y hay que fijarse en un detalle importante. Oíme. El artículo dice que se aplicará el acuerdo vigente a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo. ¿Y eso por qué es importante? Porque podría haber acuerdos posteriores que modifiquen las normas de la bolsa, ¿no? Claro. Al especificar la fecha, se asegura que se aplica el acuerdo que estaba en vigor en el momento en que se creó este artículo. Para evitar confusiones. Exacto, para que no haya dudas sobre qué normas se aplican. Perfecto. Entonces, para resumir, el artículo 45 establece la existencia de la bolsa, quiénes pueden formar parte de ella, y delega los detalles de su funcionamiento a un acuerdo específico entre la gerencia y la CIBEA. Y ese acuerdo debe ser el que estaba vigente en el momento en que entró en vigor el presente acuerdo. Exacto. Bueno, pues creo que con esto hemos cubierto el artículo 45 en su totalidad. Lo hemos analizado al detalle. Y ahora nuestros oyentes tienen una visión mucho más clara de cómo funcionan las bolsas de trabajo en la Universidad de Extremadura. Esperemos que sí. Y si queréis profundizar en otros artículos, O en otros aspectos del acceso a la UX. no os perdáis nuestros próximos episodios. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Hasta la próxima.